What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. Hoy tenemos un capítulo más en el podcast del mapa de la conciencia. Es el quinto. El primero fue el mapa de la conciencia, que es la mente, cómo percibimos la realidad y por qué vivimos sin atención. El segundo fue un manual de los 3 pilares de la conciencia: la atención, la conciencia, tu vibración, movimiento de la energía y silencio. El cuarto fue la irrupción del tiempo, el nacimiento de la nueva conciencia. El cuarto, 3 miradas a la conciencia, cómo nació nuestra relación con el tiempo. Y el de hoy es un estudio casi mágico, de la magia a la razón. Sabéis que en el último audio hablamos de ese periodo inicial del ser humano, donde éramos todo. El segundo espacio fue el de la perspectiva, fundamento principal, la época del Renacimiento, y luego una a la que no hemos llegado todavía, que sería una unificación de los dos y entender los dos. Hoy vamos a hacer un recorrido de la magia a la razón, en el que vamos a ver 5 formas de conciencia que viven todavía en nosotros, que persisten. 4, 5, incluidas mutaciones. Porque en este audio a mí lo que me interesa es lo siguiente: antes de poder reconocer lo nuevo, está bien comprender lo antiguo. Para reconocer una nueva conciencia, ya revisamos en el último capítulo qué son lo de antes, por ejemplo, el derecho consuetudinario, lo que por uso se avala como bueno y se repite y la sociedad lo acepta, pero esto hay que revisarlo porque cada uno cuenta la película como quiere y ve normal lo que para otros no es normal. Por ejemplo, un burka, por ejemplo, ¿no? O el pecado. Para reconocer una nueva conciencia necesitamos conocer las estructuras que nos precedieron o precedieron a lo nuevo. Muchas ideas que consideramos modernas ya habían aparecido como intuiciones miles de años atrás. Aristarco, por ejemplo, anticipó el heliocentrismo, Demócrito el atomismo, Zenón la relatividad y Euclides una nueva conciencia del espacio. Pero una intuición no puede transformar una época si la conciencia colectiva todavía no posee la estructura necesaria para recibirla. Tiene que haber un efecto, vamos a llamarlo contagio. Lo nuevo puede estar presente como semilla y permanecer durante siglos sin llegar a desarrollarse. Cuando finalmente aparece una estructura capaz de recibirlo, la sociedad, el sistema de gobierno de la sociedad, lo que forma el conjunto de la sociedad, incluidas las creencias, aquello que parecía una intuición aislada se convierte en una realidad efectiva. Y claro, lo nuevo es complicado que aparezca porque hay sistemas ya instalados gobernando. Y cuando digo gobernando lo que vemos y lo que no vemos. El nacimiento de una nueva conciencia siempre encuentra resistencia. Lo conocido nos ofrece seguridad, mientras que lo nuevo nos obliga a abandonar categorías, explicaciones y certezas. Aquí hay una medida muy fácil de estudiar esto. Si todo lo nuevo que viene o lo que ha aparecido beneficia a la sociedad y se demuestra que beneficia a la sociedad con hechos, entonces es magnífico. Si no es el caso, no es magnífico. Es muy fácil. Aunque os digan que es complejísimo, porque en realidad hay menos hambre que antes, vayamos a la realidad. Ya lo puse el ejemplo anteriormente. Un salario de 1995 en España, un salario normal, no de ejecutivo, normal, te permitía acceder a una casa, comprarte un coche. Hoy, más formados que nunca, formados y uniformados, nunca mejor dicho, no te compras una M. Por lo tanto, algo no furula. Intentamos entonces explicar la nueva realidad utilizando los conceptos de la antigua, pero cuando reducimos lo nuevo a lo conocido,
destruimos precisamente aquello que tenía de nuevo. Toda mutación exige, esto es importante, exige, o vamos a pasar por un periodo de dolor, de incertidumbre y de una pérdida temporal de orientación. Cualquiera que haya pasado por una experiencia de este tipo entiende estas cosas. Dolor, incertidumbre y pérdida temporal de orientación. La conciencia anterior no puede comprender completamente la estructura que están haciendo porque esa estructura supera sus límites. Y mutar no significa, por cierto, progreso. La historia de la conciencia no avanza como una línea continua, que es lo que nos gusta a nosotros, pasado, presente, futuro. No estamos ante una escalera en la que cada peldaño sea automáticamente superior al anterior. Los cambios decisivos no se producen de manera gradual, sino mediante saltos. Una mutación introduce una nueva posibilidad de percepción que antes no estaba disponible de forma consciente. No es un simple perfeccionamiento de la estructura anterior, cambia la relación completa entre el ser humano y la realidad. Por eso debemos desconfiar de palabras como evolución, que nos gusta tanto, progreso y desarrollo, ¿no? O iluminación, esa es la más graciosa de todas, cuando las aplicamos mecánicamente a la conciencia. El progreso puede ser también un alejamiento del origen. Podemos acumular conocimientos, técnicas y capacidades mientras perdemos nuestra relación con aquello que nos sostiene. Una civilización tecnológicamente avanzada no es necesariamente una civilización más consciente. Confundir progreso técnico con madurez humana es una de las grandes ilusiones de la mentalidad moderna. Y vaya ilusión. Una mutación biológica suele especializar una función para adaptarla a un determinado entorno. Una especialización puede restringir otras posibilidades. La mutación de conciencia funciona de otra manera. No elimina necesariamente las estructuras anteriores, sino que incorpora nuevas dimensiones. Cada mutación aumenta la intensidad de la conciencia y enriquece sus posibilidades. Por eso podemos hablar de una mutación positiva o intensificadora. Lo nuevo no debería destruir lo anterior, sino integrarlo y colocarlo dentro de una estructura más amplia. Las estructuras antiguas continúan presentes en nosotros. Cuando se habla de este yo interior que es intocable, es lo mismo. En audios anteriores, estas semanas, he hablado acerca de esto. No vivimos exclusivamente desde la conciencia mental. Las estructuras antiguas continúan presentes en nosotros. Y cuando digo antiguas me voy hasta más antiguas de la historia conocida. En nosotros siguen actuando la identidad arcaica, el impulso mágico y la imaginación mítica. La cuestión no es eliminar estas estructuras, sino reconocer cuándo actúan de manera eficiente y cuándo se degradan. La conciencia no es creada simplemente por el cerebro. Podemos pensar, y os cuento algo que leí hace unos días. Las grandes empresas de inteligencia artificial, que hace 3 años despedían a gente importante dentro de sus sistemas que estaban investigando la posibilidad de la conciencia en la IA, y este es un cargo muy importante, creo que era en Google, lo despidieron, no me acuerdo del nombre. Ahora mismo están contratando expertos, y cuando digo expertos es expertos de la conciencia mística, la que no vemos, y expertos en conciencia física, para la aplicación en la IA. Repito, la conciencia no es creada simplemente por el cerebro. Podemos pensar que primero aparece un órgano y después la capacidad de ese órgano que ese órgano permite. Pero también podemos contemplar el proceso en sentido inverso. Tal vez una nueva posibilidad de conciencia exija y favorezca la formación del órgano capaz de recibirla. Primero habría existido la luz y después el ojo capaz de verla. Primero la palabra y después el aparato capaz de articularla. Primero la posibilidad del pensamiento y después el cerebro capaz de sostenerlo. La conciencia
no tendría que ser solamente un producto de la materia. La propia materia podría transformarse para hacer posible una capacidad de conciencia que intenta manifestarse. De hecho, el otro día dije, primero la palabra concepto y luego el objeto. Así es como se crea el objeto. Las nuevas estructuras no aparecen de la nada. Sus posibilidades estaban latentes desde el origen. La mutación es el momento en que una posibilidad originaria, que ya residía en nosotros, como estamos hablando de ese momento en el que nace el ser humano y está todo integrado, se vuelve consciente y efectiva. El origen no se desarrolla cronológicamente. Se manifiesta de maneras diferentes según la estructura capaz de recibirlo. Y por cierto, eso es un viaje como de ida y vuelta, desaprender para volver a aprender. Venimos de esa integración en la naturaleza, aparece el renacimiento, aparece el yo y viene el lío y el taco total. Y ahora queremos volver para atrás. Como dicen en los latinos de Estados Unidos, te llamo para atrás. Que viene del alcohol yubac. Yo cada vez que hago eso se me enerva la cosa. Pues sí, nosotros somos un te llamo para atrás. Pero ese te llamo para atrás, latinoamericano, de América a Estados Unidos, porque los latinos de verdad me refiero, que no han perdido su identidad, no dicen te llamo para atrás, necesita de una revisión y de entender, porque si no, no vale, es un cambio de cromos. Cada mutación incrementa la dimensionalidad de nuestra experiencia, pero cada incremento también puede alejarnos de la presencia inmediata del origen. Ganamos diferenciación y capacidad de conciencia, pero podemos perder integridad. La tarea final no es regresar a la indiferenciación originaria. Será recuperar conscientemente la integridad del origen incorporando todo lo que hemos adquirido. Y aquí, para hacer esto, no es recomendable ni el voluntarismo occidental, voy a hacer, la fuerza de voluntad, cree, haz, ni el arrodillamiento o resignación oriental. No podemos producir una mutación simplemente mediante nuestra voluntad. Las generaciones que descubrieron la perspectiva no decidieron racionalmente crear una nueva conciencia espacial. Esto de la voluntad se lo inventan luego después, los que quieren ordenar las cosas. Fueron impulsadas por una necesidad que estaba actuando a través de ellas. La conciencia humana participa en la mutación, pero no controla completamente su aparición. Esto tampoco significa que debamos considerarnos juguetes pasivos de fuerzas inevitables. No necesitamos caer en el voluntarismo occidental ni en una resignación que disuelva al individuo. La salida no consiste en creer que podemos fabricar el futuro. Tampoco consiste en renunciar a nuestra responsabilidad y entregarnos a un supuesto destino cósmico. Nuestra responsabilidad es reconocer las estructuras que actúan en nosotros y crear las condiciones para que la mutación pueda realizarse, es decir, cuestionarnos. El regreso a la caverna, a la distinción o a la disolución del yo no representa una transformación, simplemente es una regresión. Por eso cuando digo, ¿sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirve la psilocibina? Sí y no. ¿Sirve que yo intelectualice todos los sistemas mentales que estamos hablando aquí? Sí y no. Eso simplemente es aprender, leer, intelectualizar y en estos casos, caverna, disolución del yo, una regresión. Hacer una regresión no sirve de una mierda, literalmente, perdonadme si los que lo habéis hecho. Yo la he hecho, pero no me salió una regresión, me salió otra cosa. No sirve de nada si no tenemos la capacidad de tener la atención, la conciencia de tu vibración. Punto. Es más, te puede dejar tocado. Punto. Y aquí vamos a entrar ahora en un mundo de palabras que tiene que ver con estructuras y que tiene que ver con mutaciones. Podemos distinguir 5 estructuras. Vamos a empezar a trabajar, a construir el andamiaje, ¿no? Para a partir de ahí poder ir colocando cosas en este mapa de la conciencia, que empezó dividido en 3 partes,
que para entendernos era la primera parte del ser humano en la cual hay unificación con la naturaleza, el cosmos, en la cual no hay perspectiva, sino unificación. En la segunda, que empieza la perspectiva, que es muy del Renacimiento, en el que yo empecé a observar que gana cosas y que pierde cosas, y en la tercera que está por hacerse, que sería una integración. Para eso vamos a construir una estructura. Yo la he dividido en, aquí tiro mucho de un autor que me encanta, que se llama Jan Gebser. Es un autor que ha trabajado mucho con los mapas de conciencia. Y él habla de unas estructuras arcaicas, empezamos de la primera, primigenia. Todo esto lo ponemos en cuestión, es decir, estamos trabajando con él, con esto, pero como nos falta todavía, y no sé cuándo será esto, conocer cómo surge el ser humano, la biología dice lo que dice, aquí faltan cosas. Entonces, ese conocimiento real, físico, de dónde venimos, cómo fuimos creados y esas cosas, puede modificar muchas de las cosas que hemos ido contando el ser humano desde los orígenes hasta hoy. Como no lo sabemos, pues jugamos. 5 estructuras: la arcaica, la mágica, la mítica, la mental y la integral. Toda esta actúan en todo momento. Esto no es lineal. Pasado, presente, futuro, como empezamos en la arcaica, ya la hemos perdido, y ahora estamos en la integral. Ni estamos en la integral, ni estamos en la arcaica. Podemos tener momentos arcaicos, momentos mágicos, momentos míticos, momentos mentales y momentos integrales. Ya os digo que los momentos integrales raramente, aunque algunas veces sí, los momentos arcaicos raramente. Ahora, entre lo mágico, lo mítico y lo mental, andamos nosotros todo el rato. Dicho esto, la conciencia es presencia despierta. No es conocimiento. Tampoco es conciencia moral. Yo, ya sabéis, lo llamo la atención, la conciencia de tu vibración. No consiste en acumular información, sino en estar plenamente presentes ante aquello que ocurre. Perdemos esa presencia cuando vivimos únicamente del recuerdo. También la perdemos cuando nos proyectamos compulsivamente hacia el futuro. Un pasado que nos absorbe produce regresión. Un futuro convertido en finalidad nos separa del presente. La verdadera conciencia puede hacer presente el pasado sin quedar atrapada en él. También puede percibir el futuro como latencia sin intentar dominarlo. Así que ahora vamos a empezar a revisar las esencias de cada estructura, y empezamos por la primera, que es la estructura arcaica, la más cercana al origen. De nuevo, acordaros, el origen entre comillas, porque no lo sabemos. Es una estructura cero dimensional. No hay todavía espacio ni tiempo diferenciados. Tampoco existe una separación clara entre humano y universo. Esto es clarísimo, y esto puede ser que dure mucho tiempo, la parte de no separación entre ser humano y universo. Lo de la dimensionalidad, bueno, tendríamos que hablar de los orígenes, más orígenes, porque yo creo que el ser humano, como lo conocemos nosotros o nos lo han contado, lo primero que se va a encontrar es con lo de la muerte. Cuánto tiempo vive, protegerse. Por lo tanto, una conciencia de la temporalidad existe. Pero sí que sí, no tengo ninguna duda de que hay una fusión con el entorno brutal. Es decir, no hay un yo enfrentado al mundo.
No hay una naturaleza exterior y un alma interior. El ser humano es parte de todo. Todo permanece en una entidad completa e indiferenciada. No debemos imaginarla como un estado primitivo o inferior, porque no lo era, por cierto. Lo arcaico no es sinónimo de falta de inteligencia. Es una forma de existir o de existencia anterior a la diferenciación. Ninguno de nosotros, en general, yo digo en general, casi ninguno de nosotros tiene hoy en día la capacidad de entrar en ese mundo. ¿Quién puede estar cercano a ese mundo? Pues gente, de la poca que hay, que viva en la naturaleza. Por ejemplo, estas civilizaciones, tribus, llamarlas, que no han tenido contacto con el ser humano y la industria, en el Amazonas, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, viven lo que viven, 30 años, van con el rabo, lo que tú quieras. Esa gente puede ser. Ya habéis visto, si habéis visto algún documental, lo que ocurre entre ellos, lo que ocurre cuando se relacionan con nosotros, hay lío. Eso sí. Nosotros, no. No, porque vivimos en la ciudad. Por lo tanto, esto ya ni lo oímos. Puedes tener un momento de lucidez en un viaje, que tocas algo de naturaleza. La naturaleza puede ser mar, bosque, lo que tú quieras, y encontrar algo. Pero en tu cotidianidad esto no existe. No existe porque no está en el medio. El alma aquí todavía duerme. En la estructura arcaica, el alma todavía no se ha separado ni ha adquirido conciencia de sí. Una antigua expresión china afirma que los verdaderos seres humanos de los primeros tiempos dormían sin sueños. Esto pues es una frase que no sabemos, pero suena de puta madre. El sueño aparece cuando ya existe una interioridad capaz de producir imágenes. Digamos, tiene que ver mucho con el yo, el reconocimiento del yo. La ausencia de sueños indicaría una identidad tan completa entre interior y exterior que todavía no puede surgir una representación separada. No hay un mundo exterior reflejado dentro de nosotros porque todavía no existe esa diferencia. El alma permanece dormida dentro de la totalidad. El ser humano no necesita reconciliarse con el mundo porque todavía no se ha separado de él. Esa estructura, origen, ¿cuánto puede durar esa estructura? No lo sabemos. Ya he explicado antes que para mí tiene momentos en los que se alarga y momentos en los que no se alarga. Pero obviamente tener una conexión con el medio absoluto. La estructura arcaica no conoce oposiciones. No existe una diferencia consciente entre cielo y tierra, cuerpo y alma, sueño y vigilia, sujeto y objeto. En el antiguo chino, una misma palabra podía designar el azul del cielo y el verde de las plantas. Esto es importante porque nosotros nos hemos hecho también muy básicos en el lenguaje, además de perder dicción, capacidad de memoria, todo lo que queráis. Nuestro lenguaje se ha adulterado hacia lo práctico y ha perdido la magia. El sánscrito, el lenguaje japonés, el idioma japonés, chino, el de los dibujitos, eso, incluso el árabe, todavía son mantenedores de esencias, de significados complejos. Nosotros nos hemos hecho muy básicos. Por mucho que uno pueda hablar mejor, manejar 10.000 palabras, 15.000 palabras, en fin, lo que tú quieras, que ya es una hostia de palabras, porque básicamente manejamos unas 2.000. Y yo creo que ya hay gente que hasta menos. 2.000, de las cuales 1.000 son símbolos de esos de emoticonos. No se trataba, volvemos al arcaico, necesariamente de una incapacidad visual. Expresaba una conciencia que todavía no separaba cualitativamente el cielo y la tierra. El mundo era experimentado como una identidad y no como una suma de objetos diferenciados. La armonía del ser humano y la armonía del cosmos era una misma realidad. Vamos, que estos no tenían un problema con el medio ambiente. Ya lo dejo ahí. Vamos a un pasito para adelante, María.
Vamos ahora a la escritura. La primera vez que empieza a aparecer el concepto de escritura. Cuando una sabiduría viva necesita ser escrita, algo de su presencia inmediata ya ha comenzado a desaparecer. Escribimos para conservar aquello que tememos perder. Esto es importante, para dejar historia, para dejar genética, si queréis, para que sea recordado. Antes de eso se hacía y luego convive la escritura con el que cuenta. Conocido en la Edad Media como trovador, en Francia, el Aeda en Grecia, que era una Eda ovidente, que también podía ver, ¿no? Los textos de Buda se cuentan de quién es Buda verbalmente, se narran durante 400 años, hasta que empiezan a ponerse en papelito. La historia de Cristo también en papelito, pero un siglo después de su existencia. En realidad, más o menos 30 años después de su muerte. Son años, ¿eh? ¿Por qué se cuenta eso? Para que quede registro y la gente pueda ir a mirar para conocer. Sí, esto es como lo de tener hijos. Escribimos para conservar aquello que tememos perder. Los textos antiguos pueden contener una sabiduría inmensa, pero ya son el testimonio de una transición. La sabiduría originaria no es una colección de conocimientos, era una forma de ser. Y sí, se pasaba verbalmente, genéticamente. Bueno, los chamanes de México lo cuentan, cómo se pasa y a quién se pasa. Pero claro, si tú aprendes sobre medicina, sobre plantas, pues lo normal sería decir, mierda, se lo dejo escrito a estos para que sepan de qué va la película. Y ellos si quieren que amplíen. La idea es buenísima. Pero se pierde algo. Y se gana algo. Cuando esa sabiduría deja de vivirse directamente, que pasa al libro, porque ahí pasamos. Ahí había tu tía, otra manera que tocar. Ahora tenemos el libro. Ya hace falta no tocar. Puedo saber sin tocar. O sepo, como dice el niño, sepo, papá yo sabo y toco, pero cada vez al tener el papelito al que pueda recurrir, pues es más cómodo no ir a vivir lo esencial. Así nacieron los compendios, las enciclopedias y los sincretismos. Cuando de repente te das cuenta que puede ser un chamán, que puede ser un médico, llama médico una manera de hablar, porque conoces el funcionamiento de ciertas hierbas, plantas que curan, pam. ¿Eso qué significa? En el futuro, poder. Es ayuda, es salvación, es longevidad, es protección, pero ¿qué significa que no tiene poder? El ser humano pasa de lo arcaico, va a pasar a través de lo que se llama conocimiento, producto de la escritura, a un conocimiento que lleva a la conciencia, a la perspectiva del poder. Ya no es el grupo, ya no está todo, el ser humano pertenece al todo, se empieza a individualizar. Y así, con el tiempo nos damos cuenta que lo que hacemos es reunir fragmentos de muchas tradiciones, creyendo que la acumulación reconstruirá la vida perdida. Pero una suma de conocimientos no produce una nueva sabiduría. La sabiduría es presencia cualitativa. El conocimiento acumulado puede convertirse simplemente en posesión cuantitativa. En esencia, lo arcaico es dimensión cero, su estado es el sueño profundo sin sueños, su relación con el mundo es la identidad, su cualidad es la totalidad indiferenciada, su potencia reside en la cercanía al origen y su limitación es la ausencia de conciencia diferenciada. Vamos a entrar ahora a la segunda estructura, que es la mágica. Acordaros, lo estoy contando así, uno detrás de otro. Obviamente la arcaica es la primaria, la primigenia.
Pero en nuestra vida, en lo que nos afecta a nosotros, todas estas 5 están mezcladas todo el tiempo. Las menos obvias, en la arcaica y la integradora, la holística. No estamos ahí, estamos en la merde de en medio. Es una merde súper divertida, por cierto. Súper divertida. Es el ni carne ni pescado. Y no queremos. Vámonos ahora a la estructura mágica, que es la segunda, la arcaica la primera, la segunda la mágica. Recordaros, esto ocurre todo el tiempo, solo que nosotros hemos perdido la conexión con la primaria, la primera, y la segunda está por encontrar, y la última está por encontrar, la integradora. En la estructura mágica ocurre el primer desprendimiento respecto o separación, como queráis, de la identidad arcaica. Se pasa de la cero dimensionalidad al punto. El punto es unidimensional y expresa el primer intento de concentración. No existe un yo plenamente formado, pero aparece un centro. Antes el centro era todo, ahora empieza un punto, como un punto. Un punto, dibujar un punto ahí en papel y ahí lo tenéis. El ser humano ya no permanece completamente identificado con el mundo. Empieza a enfrentarse a él de una manera todavía semejante al sueño. Deja de limitarse a estar en el mundo y comienza a querer tenerlo. Aquí aparece lo que conocemos como voluntad y poder. La conciencia mágica todavía no contempla el mundo como una totalidad diferenciada. Percibe acontecimientos, objetos y seres, es importante, seres, como puntos cargados de fuerza. Todos esos puntos pueden relacionarse directamente entre sí. Una cosa puede representar a otra sin necesidad de una relación causal. Una parte puede sustituir al todo. Una imagen del animal puede ser el animal. Una imagen del animal puede ser el animal. Lo que llamamos visualización, proyección. El nombre puede contener la fuerza de la persona nombrada. Un objeto que ha estado en contacto con alguien puede seguir unido vitalmente a él. Un tótem. El mundo mágico no funciona mediante la causalidad racional. Causa. Funciona mediante correspondencias, semejanzas, analogías y conexiones vitales. El verbo, la palabra, la escritura empiezan a dar forma a esto. En la estructura mágica, una parte puede actuar en nombre de la totalidad. Un cabello, una uña, una huella o una imagen puede contener la presencia vital de una persona. Bueno, lo que tenéis en las religiones, eso de las reliquias. La distinción entre representación y realidad todavía no es absoluta. El símbolo no se limita a señalar algo ausente. Participa de la fuerza de aquello que representa. La parte y el todo son intercambiables porque pertenecen a una misma red vital. No estamos ante una explicación intelectual, estamos ante una experiencia inmediata de conexión. La caza tiene mucho que ver con esto. El ritual antiguo de la caza permite comprender esta estructura a la perfección. Antes de salir a cazar, un grupo dibuja en la arena el animal que desea encontrar. Una flecha atraviesa el dibujo en el mismo lugar donde después será herido el animal real. El dibujo no es un ensayo ni una representación artística, forma parte del acontecimiento de la caza. Para la conciencia mágica, el animal dibujado y el animal vivo participan de una misma realidad. El ritual, la flecha, el sol, los cazadores y el animal no constituyen causas separadas, forman un único acontecimiento vital. Cuando termina la caza, el dibujo se borra para cerrar el vínculo y evitar consecuencias sobre los cazadores. Todo el ritual
se realiza en silencio. Esto es un ritual real que se sabe, que se conoce. En la estructura mágica aparecen 5 características. La primera es la ausencia de un yo individual consolidado. La segunda es una realidad unitaria formada por puntos intercambiables. La tercera es la ausencia de espacio y tiempo en nuestro sentido moderno. La cuarta es la fusión del ser humano con la naturaleza. La quinta es la reacción mágica mediante la cual el ser humano intenta liberarse del poder de esa naturaleza. Todo eso junto. En la primera, en arcaica, no existían esas preguntas. Y obviamente también se cazaba. Aquí ya aparecen los primeros pasos a través del punto donde empezamos a preguntarnos, a asociar, a separar, pero a la vez captando fuerza. Y es físico. La reliquia, la piedra, la planta. Empieza a ver la visualización. La conciencia en este mundo mágico todavía no está concentrada dentro del individuo. Permanece distribuida entre los seres, los visibles y no visibles, los objetos. Empiezan a aparecer seres invisibles. O por ahí visibles, no lo sé. Los objetos, el clan y las fuerzas naturales. La responsabilidad tampoco pertenece completamente a la persona. En el ritual de la caza, la muerte del animal puede atribuirse al sol, al espíritu o a una fuerza exterior. El grupo actúa con un ego colectivo. En la caza no se caza por diversión, como hoy. La caza tiene otro sentido, un sentido sagrado. Nosotros hemos perdido el sentido sagrado. Es más, hoy es sagrado y te entra la cagadera porque piensas que es religioso. La persona aislada todavía no constituye el centro de sus actos. Su identidad y su responsabilidad se encuentran repartidas por el mundo que la rodea. Aquí es donde va a aparecer el chamán. En el mundo mágico, dos acontecimientos pueden estar unidos, aunque se produzcan en lugares o momentos diferentes. Bueno, pues ahí tenéis lo cuántico ya. La distancia espacial no rompe la conexión, la sucesión temporal tampoco la determina. El dibujo realizado antes de la caza y la muerte posterior del animal forman un solo acontecimiento. La conexión no depende de una cadena causal, depende de una participación vital. Esta estructura continúa actuando en fenómenos que parecen superar la distancia, como la telepatía o en ciertas formas de percepción no ordinaria, pero cuando intentamos comprenderlos desde la estructura racional, los reducimos o los deformamos. El ser humano mágico todavía está profundamente entrelazado con la naturaleza. Sus sentidos, sus impulsos y su vida vegetativa participan de los ritos del entorno. No contempla el bosque desde afuera o desde fuera, forma parte de su respiración, de sus sonidos, de sus amenazas y de sus fuerzas. Esta fusión permite una sensibilidad que el ser humano moderno ha perdido en gran medida, pero también mantiene al individuo sometido a poderes que todavía no puede distinguir de sí mismo. El ser humano empieza a preguntarse cosas, a atribuirse poderes, el poder de un rayo, el poder del agua, empieza a recrear formas que desconozco. Son creadas, son reales, se accede a un mundo no visible a través de las plantas, por ejemplo, de los hongos. Para liberarse de esa naturaleza, para en realidad empezar a apoderarse de ella, todavía en un híbrido entre fusión y apoderamiento, el ser humano empieza a responder con sus propias fuerzas. Aparece el hechizo, el tótem, el tabú, el sacrificio y el ritual. Aparece el chamán. La magia es el intento de oponer una fuerza humana a las fuerzas naturales. Más que oponerse, yo diría que dirigirlas, redirigirlas.
el ser humano comienza a hacer. Y cuando comienza a hacer, descubre también el poder. Aquí se encuentra una de las raíces más antiguas de nuestra voluntad de dominio. La magia, la máquina, el mecanismo, el hacer y el poder pertenecen a una misma constelación profunda. La tecnología moderna conserva esa raíz mágica. Dominamos la naturaleza para impedir que ella nos domine. También la política de poder nace de ese miedo. Queremos gobernar el exterior porque todavía no sabemos gobernarnos interiormente. Toda obsesión por dominar el mundo exterior revela una incapacidad para dirigir el proceso o el propio ser. El miedo. Aquí aparece el miedo. El miedo es la raíz de todo esto. La fuerza que no integramos en nosotros termina proyectándose, ¿sobre qué? Sobre la naturaleza, sobre las personas y sobre las instituciones. No integrar es sinónimo de miedo. Intentamos controlar a los demás para no sentir nuestra propia fragilidad. Convertimos la ciencia, el conocimiento, la sexualidad, la religión o la autoridad en instrumentos de poder, pero solo tiene poder absoluto sobre nosotros aquello a lo que entregamos inconscientemente nuestra propia fuerza. La estructura mágica se vuelve útil cuando su energía vital está integrada. Por eso en el canal, cuando he hablado mucho de los chamanes, hay mucho sobre chamanes, digo, cuidado, no nos hagamos la paja mental, que son agentes de poder también. Lo son. Y el ser humano, ¿veis? Venimos de miedo. Por lo tanto, poder control ante lo desconocido. La estructura mágica se vuelve útil cuando su energía vital está integrada. Se vuelve destructiva cuando nos sometemos ciegamente a ella. La estructura mágica no está gobernada por la mirada, sino por el oído. El sonido nos envuelve y actúa sobre nosotros sin necesidad de distancia. No podemos colocarnos frente a un sonido como nos colocamos frente a un objeto. Los tambores, los ritmos y las repeticiones pueden sincronizar a un grupo entero. El pulso individual se integra en un pulso colectivo. El sonido puede suspender temporalmente el yo y producir una experiencia de fusión. La música. Por eso la orden, el eslogan, el canto colectivo, las reuniones meditativas colectivas, todo lo colectivo que requiera sonido, om, bing, bong, bang, tong, y la consigna tienen una fuerza mágica. Escuchar puede transformarse en obedecer. La pertenencia puede convertirse en sometimiento. Os expliqué el ejemplo de cuando tuve la suerte de estar en Turquía, rezar en la mezquita azul con un amigo musulmán que coincidió en el Ramadán y flipé en colores de la experiencia. Y cuando salí dije, mierda, esto me ha embriagado, y luego venía lo que venía, porque había un imán que realizaba la oración y luego había la doctrina. Qué fácil era caer ahí. Pues lo mismo, esto es así. Y en el mundo católico igual, y en la política igual, y en todo absolutamente igual. Muchas representaciones antiguas muestran rostros sin boca. Atentos a esto porque ya se ha hablado y se sabe que hay seres de otros planetas que no tienen boca. Interesante. Asociación. Esa ausencia indica que la comunicación todavía no depende principalmente del lenguaje articulado. La conciencia mágica escucha mucho más de lo que habla. La comunicación se produce mediante gestos, ritmos, impulsos, señales de una participación vital compartida. El clan no necesita explicar racionalmente aquello que todos experimentan desde una misma unidad. La boca aparecerá con la estructura mítica, cuando lo visto interiormente necesite convertirse en relato. El arte mágico muestra cuerpos, animales, plantas y ornamentos entrelazados. Las figuras no destacan claramente del fondo. Todo parece formar parte de un mismo tejido. No existe todavía una individualidad separada de su entorno. Incluso el ornamento expresa esta interconexión. Las formas se repiten, se enlazan y vuelven sobre sí mismas. El ser humano no ocupa un lugar autónomo en la imagen, está tejido dentro de la naturaleza. La estructura mágica conserva una potencia vital imprescindible. Se manifiesta en el instinto, en la sensibilidad corporal, en la percepción inmediata y en la capacidad de respuesta. Sin ella perderíamos nuestra conexión con la vida orgánica.
es decir, participamos directamente. El impulso no es necesariamente inconsciencia destructiva, puede ser una sabiduría corporal anterior a la reflexión, intuición total. La estructura mágica es eficiente cuando sostiene la vida sin reclamar el control total de la conciencia. Por lo tanto, lo de siempre, atención, la conciencia de tu vibración, ahí lo tenéis. La regresión mágica aparece cuando abandonamos el yo consciente y nos disolvemos en la masa. Surge cuando actuamos sin comprender lo que hacemos. La magia deficiente es hacer sin conciencia. Una multitud dominada por consignas puede reaccionar como un único organismo. El individuo deja de asumir responsabilidad. El eslogan pierde y piensa por él. El líder concentra el poder, líder, el chamán, lo que tú quieras, que cada miembro de la masa ha abandonado. Los fanatismos, las psicosis colectivas y ciertas identificaciones ideológicas y religiosas reactualizan esta estructura. Bueno, hasta las redes sociales. Lo mágico fue una conquista cuando permitió separarnos de la naturaleza. Se convierte en regresión, es decir, involución, cuando el ser humano mental renuncia a su conciencia y vuelve a una fusión colectiva. No existe una magia blanca esencialmente distinta de una magia negra. Ambas intentan dirigir fuerzas para obtener poder. La diferencia decisiva está entre una potencia vital integrada y una fuerza que actúa desde la inconsciencia. En este punto 2, lo esencial. Dimensión de la magia, el punto. Estado es semejante al sueño. Su relación con el mundo es fusión vital. Su órgano es el oído, su fuerza es el impulso, su expresión es el ritual y el hechizo. Su forma eficiente aporta vitalidad, instinto y capacidad de acción. Su forma deficiente, involución, produce sometimiento, manipulación, pérdida de responsabilidad y dominio de las masas. Entras en libertad, sales en libertad, o si no, matarile. Aquí ya empezamos a ver al ser humano este ser humano lo podemos ya empezar a reconocer. Es bastante familiar hoy en día cuando estamos cambiando cromos. Entramos ahora en la estructura mítica. En esta tercera tomamos conciencia, el ser humano, de las fuerzas de la naturaleza. En la estructura mítica se tiene conciencia del alma. Los ritmos naturales preparan esta mutación. ¿Por qué? Porque aparecen y se reconocen como tales, se observan, se repiten las estaciones, las fases lunares, el día y la noche, y eso hace visible el ciclo del tiempo, que es un calendario que representa uno de los primeros intentos de hacer consciente ese ritmo. El tiempo todavía no es una idea dividida en unidades. Es retorno, tiempo cíclico, alternancia y periodo, periodicidad. Cuando este ritmo interior lo metemos dentro, lo interiorizamos, aparece la experiencia del alma. El cuerpo humano empieza a destacar de lo que antes era un todo. Es como la manera que encuentro de explicar esta experiencia del alma, porque es un término un poco peculiar. Empieza a buscar, sin saberlo, la eternidad.
Bueno, eso es como yo lo interpreto. El ser humano todavía conserva una profunda vinculación con plantas, animales y fuerzas cósmicas, pero su cabeza y su torso comienzan a liberarse del entrelazamiento. El ser humano ya no está completamente tejido dentro de la naturaleza, empieza a contemplarla y a contemplarse. La cabeza se eleva hacia el cielo, tiene conocimiento de su cuerpo. Esto ocurre mucho hoy en día todavía. Hay gente que tiene que ir al médico o al psicólogo a que aprendan a reconocer su cuerpo. Y el despertar del cielo coincide con el despertar del alma. La estructura mítica es bidimensional. Si la anterior, su símbolo era el punto, ahora el símbolo es un círculo. Un punto es un círculo. Sí. Lo que ocurre es que en el círculo hay dentro y afuera. El punto está lleno, un color único. El círculo es un trazo. Sigue siendo una línea, pero muestra el ciclo. El punto mágico se despliega y se convierte en una circunferencia. El círculo contiene y relaciona los polos. Día y noche, arriba y abajo, verano y invierno, nacimiento y muerte, cielo e infierno, forman parte de un mismo movimiento. Atentos al infierno, os remito al podcast gigante acerca del infierno, de la historia del infierno. Ningún polo puede existir sin el otro. Cada uno llama, refleja y completa a su contrario. La realidad mítica no está dividida en oposiciones irreconciliables, está organizada mediante polaridades. La polaridad no es dualidad. En una polaridad los extremos se pertenecen mutuamente. Luz y oscuridad no son realidades independientes. Cada una contiene y revela a la otra. La vida conduce hacia la muerte y la muerte devuelve la mirada hacia la vida. Por eso he explicado lo del alma, como lo veo. En la dualidad mental, en cambio, los extremos se separan y se enfrentan. La polaridad forma un círculo. La dualidad divide este círculo y convierte sus extremos en adversarios. Comprender la estructura mítica exige no imponerle nuestra lógica de contradicciones, que es en la que vivimos nosotros en la actualidad. Aquello que para la razón resulta incompatible puede coexistir en el mito como verdad polar. El mito nace entre el silencio y la palabra. La palabra mito contiene una polaridad fundamental. Por un lado, remite al habla, la narración y la palabra. Por otro, se relaciona con el silencio, el cierre de los ojos y la iniciación en el misterio. El mito nace de esa tensión. Primero cerramos los ojos y contemplamos interiormente. Después abrimos la boca y damos forma verbal a lo contemplado. El mito convierte una imagen interior en palabra audible. La palabra mítica es el espejo de un silencio. Si solo hay silencio, permanecemos dentro del hechizo mágico. Si solo hay palabras, terminamos en la palabrería racional. Por esto, una parte importante de la tríada: atención, conciencia de tu vibración, movimiento de energía y silencio. La palabra verdadera conserva dentro de sí aquello que no puede decirse. La conciencia mítica no piensa principalmente mediante conceptos, piensa mediante imágenes. Acordaros que el anterior venía del oído, del sonido. La imagen no demuestra ni define, hace visible una realidad interior. El mito es el espejo mediante el cual el alma comienza a reconocerse. Lo que aparece como relato de dioses, de héroes y de monstruos también expresa procesos de la conciencia. El cielo y el infierno míticos son imágenes de los polos luminosos y oscuros del alma. Los mitos no son explicaciones primitivas de fenómenos naturales, aunque esto se nos ha contado muchas veces. El que no sean explicaciones primitivas no quiere decir que el ser humano en algún momento las referenciara como explicaciones. Es cierto que no eran como tales,
sino que había mucha psicología detrás de ese Dios. Psicología creada por el ser humano. De nuevo, sin perder de vista, no sabemos el origen del ser humano, por lo tanto todo esto se puede ir al garete en un minuto. Pero como no sabemos con certeza, jugamos con lo que tenemos. Son formas mediante las cuales los mitos, la conciencia, hace audible aquello que ha contemplado interiormente. Los mitos pueden entenderse como sueños colectivos convertidos en palabra. Mientras el sueño permanece sin forma, sigue siendo un proceso inconsciente. Cuando encuentra una forma poética, algo de su contenido entra en la conciencia. Narrar un mito es comenzar a despertar de él. Pero el mito no pierde su profundidad porque continúe unido al sueño. Su fuerza procede precisamente de mantener comunicados lo visible y lo invisible, lo dicho y lo callado. Una parte también de secreto, de ayuda extra, siempre de ayuda extra. Acordaros de esto. Aquí ahora buscamos siempre en el exterior. El mito tiene un componente de ayuda extra y de injusticia, por cierto. La conciencia mítica se mueve continuamente entre el sueño y el despertar. El viaje marítimo, Odiseo, Jasón, es uno de los grandes símbolos del despertar mítico. El agua representa el alma. Navegar significa aprender a atravesar sus profundidades sin ser absorbidos por ellas. El héroe que cruza el mar no conquista únicamente una tierra exterior, está atravesando su propia interioridad. Cada viaje es también un descubrimiento del yo, pero el yo no se descubre directamente, se descubre a través del encuentro con un tú. Teseo encuentra a Ariadna, Odiseo encuentra a Nausicaa, Tristán encuentra a Isolda y al encontrarla se encuentra también a sí mismo. Solo quien comienza a poseerse puede perderse en otro sin desaparecer completamente. La relación con el otro se convierte en una vía hacia la conciencia de uno mismo. Narciso, por ejemplo, contempla el mito de Narciso, la imagen en el agua. No está mirando simplemente su apariencia física, está descubriendo su propia existencia en el espejo del agua. La conciencia comienza cuando el ser humano puede verse a sí mismo, pero esta reflexión contiene un peligro. El peligro de que podemos reconocernos en el espejo o quedar fascinados por nuestra imagen. La reflexión puede despertar la conciencia, también puede encerrarla en su propio reflejo. Toda conciencia de sí nace en esa tensión. Los mitos solares expresan el despertar de la conciencia luminosa. El sol hace visible aquello que la noche mantiene oculto. Cuando el mito solar puede ser narrado, una experiencia anteriormente soñada comienza a ser recordada conscientemente. Solo quien despierta puede contar un sueño. El relato mítico es ya una señal de que la conciencia está saliendo de la oscuridad. La violencia en forma de ira. La validación a través de la ira, la individuación a través de la ira. La ira aparece en muchas tradiciones como una fuerza que rompe la pertenencia al grupo. No hablamos simplemente de una reacción emocional ciega. La ira sagrada impulsa al héroe a separarse del clan y a firmar una dirección propia. La Ilíada comienza invocando la cólera de Aquiles. El Gita, la Bhagavad Gita, también se desarrolla alrededor de una crisis de acción. Deber e individuación. La ira rompe el círculo protector de la comunidad. Puede destruir, de hecho destruye, pero también permite que aparezca el individuo. El héroe nace cuando alguien deja de actuar exclusivamente como miembro de un grupo. Atentos a esto, el héroe, porque decimos héroes, películas de Marvel, héroes. El héroe, el policía ha sido un héroe, el bombero ha sido un héroe, el torero ha sido un héroe. Atentos a la frase, el héroe nace cuando alguien deja de actuar exclusivamente como miembro de un grupo, se separa para ser diferente, con potencialidades. Pero necesita a la masita de alrededor, que es la que le da el reconocimiento, porque si no, no vale una mierda, literalmente. Tú puedes volar, pero no te ve ni tu padre, ni tu madre, ni tus hijos, ni nadie. Puedes ser muy fuerte, pero si no te ve nadie, un héroe, puedes ser un jugador de fútbol reconocido, pero si no te ve nadie, no eres nadie. Absolutamente nadie. Necesitas a la masa borrega
vamos a llamarlo así un poquito ya, para que tú tengas el reconocimiento, si no, ni existes. Cuando Odiseo pronunció su nombre, aparece una de las primeras grandes afirmaciones de identidad de Occidente. Todavía no dice un yo soy completamente separado. Su identidad pertenece o permanece vinculada a la acción. Se reconoce mientras actúa, sufre, resiste y atraviesa el mundo. La conciencia individual no nace únicamente del triunfo, nace también de la capacidad de soportar. Para despertar, o cada despertar, implica una pérdida y cada descubrimiento exige atravesar sufrimiento. La acción y el padecimiento son los dos polos del nacimiento del yo. El ser humano moderno ha exaltado la acción, pero ha perdido en gran medida la capacidad de soportar conscientemente aquello que la vida le presenta. Nosotros estamos siempre buscando en el exterior. Soportar lo soportamos, sin duda, pero lo soportamos de aquella manera. No hace falta que nos vayamos a casos extremísimos de enfermedades. También las podemos meter, no ese es el caso. Pero claro, nos han metido tanto en la acción que no tenemos tiempo para escuchar el dolor ni lo cotidiano, no lo queremos. No queremos ni mirarlo, por eso nos dopamos, por eso tomamos medicamentos, por eso hacemos meditación, por eso hacemos todo tipo de cosas, sin conciencia, que en realidad es una suma que algunas veces ayuda y que la gran mayoría de veces ayuda, pero no resuelve una mierda porque tu cabecita y la mía están todavía igual. El viaje hacia la conciencia no conduce solamente hacia la luz. También exige descender a la oscuridad. Los viajes de Istar, Gilgamesh, Odiseo, Orfeo, Dante o Don Quijote contienen esta necesidad. La alquimia la expresará mediante la nigredo, la psicología mediante la sombra. Descender al inframundo significa encontrarnos con aquello que nuestra conciencia luminosa ha excluido. Básicamente reconocernos, que no queremos reconocernos. El alma no queda integrada mientras solo aceptamos un polo diurno, que es lo que queremos hacer nosotros. Necesitamos reconocer también su noche. El descenso no es una condena, es una posibilidad de volver conscientes de las fuerzas ocultas. La estructura mítica comienza a preguntarse por la diferencia entre el sueño y la vigilia. Empieza a defenderse, pero a defenderse intelectualmente. Chuang Tzu se pregunta si no estaremos viviendo dentro de un sueño del que todavía no hemos despertado. Sófocles compara la vida humana con la fragilidad de una sombra soñada. Calderón afirma que la vida es sueño. Shakespeare, Novalis y Virginia Woolf regresan a la misma pregunta. Esta duda no niega la realidad. Revela que la conciencia comienza a observar sus propios estados. Cuando distinguimos entre soñar y estar despiertos, ya estamos despertando a una nueva estructura. Atenea nace de la cabeza de Zeus. No nace mediante una gestación natural, sino mediante una ruptura. Su nacimiento es un salto, una verdadera mutación. Una herida se abre en la cabeza y de ella surge la capacidad del pensamiento. Atenea puede ver la oscuridad. Su animal es el búho. Representa una conciencia capaz de percibir aquello que antes permanecía oculto. La estructura mítica produce así la imagen de la conciencia mental que está a punto de nacer. Pero debemos recordar que el pensamiento aparece a través de una herida. Toda nueva conciencia rompe una protección anterior. Despertar siempre tiene un precio. Bueno, aquí en el canal hemos hablado mucho. ¿Y cómo se ejecutan los cambios? Yo lo he dicho muchas veces. A través de una hostia. A través de un dolor. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Lo he dicho muchas veces. Y claro, como todo lo que vamos haciendo, aquí hay un lado fantástico y un lado no fantástico. Depende de tu atención.
El mito involuciona, lo entendemos mal, lo malparimos cuando lo mítico se vuelve deficiente, cuando quedamos atrapados dentro de las imágenes, cuando la psique puede inundarnos con símbolos, sueños y fantasías que no hemos integrado, cuando confundimos la intensidad emocional con verdad, cuando también podemos quedar encerrados en un polo y perder el movimiento del círculo, cuando abandonamos una posición para caer compulsivamente en su contraria, cambio de cromos, cristianismo, religiosidad, budismo, muy americano, muy europeo, sobre todo americano. La alternancia, años 40, 30, 50, la alternancia deja de producir equilibrio y se convierte en inestabilidad. La imaginación ya no revela el alma, nos mantiene prisioneros en ella. Lo mítico se mide, su dimensión es el plano, su símbolo es el círculo, su estado es semejante al sueño, su relación con la realidad es polaridad. Su órgano es la boca que articula lo contemplado interiormente, su fuerza es la imaginación, su expresión es el mito y su forma eficiente integra los polos del alma. Su forma deficiente produce inflación psíquica. Qué bueno que soy Superman. Fascinación por las imágenes y pérdida del centro. Vámonos ahora a la estructura mental. Que sería el estado en el que nosotros residimos desde hace tiempo. Repito, todo esto funcionando a la vez, con algunas potencialidades y otros que nos hemos alejado muchísimo, como son el último, que sería el integrador, y el primero, que sería el arcaico. La estructura mental, nacida de la ciencia, de la lógica, ¿no?, de la pregunta también, rompe el círculo mítico. El pensamiento deja de moverse mediante imágenes polares y comienza a dirigirse hacia objetos. Objetivización. De ahí al uso, un paso. Al ser humano como uso, objeto, un paso. Aparece una línea de intención. La conciencia ya no gira dentro del círculo. Antes era voluntad y sacrificio, ahora intención. La conciencia ya no gira dentro del ciclo, avanza hacia una finalidad. Este pensamiento dirigido abre la tercera dimensión. El ser humano sale del plano y comienza a penetrar el espacio. En el espacio. El mundo deja de ser un conjunto de correspondencias, se convierte en algo situado frente a nosotros. Debemos distinguir entre lo mental y lo racional. Una forma eficiente y una forma deficiente. ¿Vale la meditación? Sí, no. ¿Vale la psilocibina? Sí, no. ¿Vale la democracia? Sí, no. Debemos distinguir entre lo mental y lo racional. Lo mental es la forma eficiente de esta estructura. Lo racional es una forma deficiente, atentos. La mente puede medir, moderar, aclarar y dirigir. La razón defiende, divide, calcula, cuantifica y fragmenta. Lo mental produce claridad. Lo racional, llevado al extremo, produce abstracción vacía. La tecnocracia, donde se habla de personas. Hoy leía en un artículo de un periódico una alegría que le daba al periodista, se ve que está aburrido en agosto, porque no sé qué agencia humanitaria o del mundo, la ONU o la Virgen Santa, ha publicado una estadística en la que dice que el mundo, el hambre en el mundo ha disminuido en un 10%, producto del progreso. Y yo digo, a este no le caerá un rayo arcaico sin preguntarle ni pedir permiso. No le caerá una bofetada, por no decir otras cosas. No. Estaba contento, orgulloso
de ver estas cosas. No debemos rechazar el pensamiento. Debemos impedir, estamos en la parte carente, que la razón se convierta en la única autoridad sobre la realidad. Y atentos a la razón, porque esa razón tiene complejo de numerito, tiene complejo de estadística, tiene complejo científico, tiene un complejo mentiroso, malparido, controlador del tiempo, del espacio, del poder, que es terrible. Así nos va. Las raíces lingüísticas de lo mental relacionan pensamiento, medida, intención, valor, ira y ser humano. El ser humano mental es el que piensa y mide. Se convierte progresivamente en la medida de todas las cosas. Ya no acepta simplemente el orden del mundo. Quiere conocerlo, organizarlo y dirigirlo. Sobre todo dirigirlo. Hasta el futuro dirigido. Por lo tanto, deja de ser futuro. La pregunta ¿por qué? Inaugura la investigación racional. El pensamiento busca causas, fundamentos y relaciones lógicas. Pero aquello que puede medir empieza también a convertirse en lo único que se considera real. La energía de la antigua ira heroica comienza a transformarse en pensamiento dirigido. La fuerza que separó al individuo del clan se convierte en capacidad de decisión. Ya no se trata únicamente de reaccionar, se trata de orientar la acción hacia un objetivo. La lanza de Atenea expresa esa dirección. La conciencia mental apunta, distingue y decide. Esta capacidad será necesaria para la ley, para la ciencia y para la individualidad. Pero de forma degradada, en su forma degradada, termina convirtiendo toda acción en el cálculo de poder. Y aquí el ser humano está todo el puto día en el cálculo de poder. El nacimiento de Atenea expresa el paso de la imaginación mítica al pensamiento mental. La cabeza de Zeus debe abrirse para que nazca la nueva conciencia. El orden mítico entero tiembla cuando aparece el pensamiento. El círculo deja de estar cerrado. El ser humano pierde la protección del cosmos y adquiere la capacidad de dirigirse por sí mismo. Ahora mando yo. ¿Qué coño es esto del cosmos? El pensamiento es una liberación, pero también una herida que nos separa de la totalidad interior. ¿Y a qué aparecen las religiones? Monoteísmo y dualidad. La aparición del monoteísmo refuerza la misma mutación. Un Dios único se sitúa frente al ser humano, pero ya sabemos que este Dios único no se lo mama a nadie porque los Elohim eran varios, no uno. Aquí podemos ser más precisos todavía, pero bueno, los otros no se dan cuenta. Dios está allí y el ser humano está aquí. Dios o dioses. La antigua polaridad entre lo humano y lo divino se transforma en una dualidad. Esa distancia favorece la conciencia individual. También crea la necesidad de mediadores. Aquí está la primera trampota. Leyes y vínculos religiosos. El nacimiento del Dios único y el nacimiento del yo consolidado forman parte de una misma intensificación. La ley aparece cuando se pierde el equilibrio espontáneo. El mundo mítico se sostenía mediante una polaridad vivida. Cuando ese equilibrio deja de ser suficiente, necesitamos formular leyes. Manu, Minos, Menes, Moisés, Licurgo y Solón representan la aparición del legislador. La ley fija exteriormente aquello que ya no se mantiene de manera espontánea. Solo una conciencia mental necesita códigos claramente formulados. La ley define, distingue, ordena y dirige. Su aparición es una conquista de la conciencia, pero también indica que hemos perdido una regulación más inmediata. La dirección de la escritura, por ejemplo, expresa también esa mutación. La izquierda aparece tradicionalmente vinculada a lo inconsciente y al pasado. La derecha se asocia con la vigilia, la dirección y la conciencia. Escribir de izquierda a derecha simboliza un movimiento hacia la claridad mental. Las palabras derecho, recto, correcto y dirigir conservan esa asociación. La conciencia mental no solo percibe una diferencia, la convierte en orientación, juicio y forma. El peligro aparece cuando lo derecho se identifica exclusivamente con lo correcto y todo lo demás
queda condenado. La escultura griega muestra progresivamente el nacimiento del rostro individual. La antigua sonrisa arcaica expresa un despertar todavía situado antes de la alegría y el dolor personales. La frente, antes cubierta, queda finalmente despejada. La cabeza se convierte en el lugar visible de la conciencia. El ser humano deja de representar principalmente a una divinidad y comienza a aparecer como ser humano, se representa él mismo. La inscripción "Conócete a ti mismo" señala esta nueva evidencia y exigencia. Ya no basta con pertenecer al cosmos, ahora tenemos que conocernos. Esto ocurre en el teatro, en el nacimiento de la persona. En la forma de expresión de la estructura mítica, en el que el mito posee una validez colectiva y la filosofía aparece como formulación individual, mitologema, filosofema. A medida que proliferan las filosofías, disminuye ¿qué? La unidad mítica. Cada pensador formula su propio sistema. La palabra, que primero fue fuerza mágica y después imagen mítica, comienza a convertirse en concepto. Finalmente puede desplazarse hasta convertirse en una fórmula totalmente vacía. La palabra pierde su abundancia. Las palabras antiguas contenían una gran cantidad de resonancias visibles e invisibles. El significado evocaba muchos otros. Esa riqueza dificultaba la formulación de conceptos precisos, por eso traducir es tan complicado. La filosofía necesitó reducir progresivamente esa abundancia. Para definir fue necesario excluir. Para construir un concepto claro, hubo que silenciar múltiples resonancias. La palabra ganó precisión, pero también perdió profundidad, perdió significado, perdió la parte invisible, y nosotros con ella. El proceso conduce desde la palabra viva al concepto y del concepto a la fórmula. Parménides afirma que pensar y ser son lo mismo. Esta frase inaugura una nueva relación con la realidad. El ser queda ligado al pensamiento. Aquello que puede ser pensado adquiere primacía. Lo que no puede ser formulado corre el riesgo de convertirse en no ser. El pensamiento comienza a espacializar la realidad. Zenón desarrolla las paradojas y abre el camino hacia la dialéctica. Sócrates intensifica la pregunta racional. La lógica permite salir de la penumbra mítica hacia una nueva claridad. Pitágoras mide los sonidos y descubre proporciones. Algo que pertenecía al mundo mágico del oído se hace visible mediante números. La vibración se convierte en relación mensurable. La geometría permite medir la Tierra. El ser humano mental necesita medir para poder juzgar. La medida es inicialmente una forma de moderación, también de límite. Pero cuando pierde esa moderación, se convierte en cuantificación ilimitada. La estructura mítica relacionaba los extremos mediante polaridades, nosotros mediante dualidades. La dualidad general genera la necesidad, esta dualidad general de un tercer elemento. Tesis y antítesis producen una síntesis. Dos extremos situados en la base del triángulo convergen en un tercer punto. Por eso el triángulo es el símbolo de la estructura mental. No debemos confundir una tríada antigua con una trinidad mental. En una tríada, los tres elementos pueden conservar cierta autonomía y ser intercambiables. En una trinidad, el tercer elemento intenta conciliar dos términos enfrentados. La Trinidad es una respuesta mental al problema creado por la dualidad.
El punto correspondía a la estructura mágica, el círculo correspondía a la estructura mítica, el triángulo, por lo tanto, corresponde a la estructura mental. Sus dos puntos inferiores expresan la oposición, el vértice expresa la dirección y la unificación. El pensamiento triangular avanza desde una base dual hacia una conclusión. Esta forma aparece después en los sistemas filosóficos, las jerarquías y las construcciones dialécticas. Bueno, está en el billete de Estados Unidos, la pirámide esa masónica. La emoción caracterizaba la estructura mágica, la imaginación a la estructura mítica, la abstracción caracteriza a la estructura mental. Abstraer significa separar una cualidad del conjunto concreto al que pertenece. Esta capacidad nos permite formar conceptos, leyes y teorías. Sin abstracción no existiría la ciencia, la filosofía ni gran parte de nuestra civilización. Pero toda abstracción contiene una separación. Cuando olvidamos el mundo del que fue extraída, se vuelve vacía. Esto se utiliza también para traducir textos antiguos. Los textos que se hizo el Vaticano de Nag Hammadi y los que pudo rescatar, no los traducen, no todos tienen los mismos, les dan partes a unos y a otros y no lo saben. El concepto deja entonces de ayudarnos a comprender la realidad y empieza a sustituirla. Del símbolo a la forma, empezamos a cuantificar el mundo. Las religiones juegan con el alma y con el tiempo. El Renacimiento despierta el yo, que nos llega hasta hoy en día. Se pasa de lo mental a lo racional. El fin, atentos a esto, justifica la división. Llegamos al aislamiento y a la masificación. ¿Buscando qué? Buscando lo último, que es de lo que hablamos todo el tiempo. Pero ese último, que es lo integrador, lo holístico, lo que reconoce quiénes somos, de dónde venimos, está siempre fuera, está siempre como una proyección, es una siempre libre proyección. Y mientras que la veamos como proyección y a la que hay que llegar, no vamos a llegar jamás, porque para eso hemos de entender todo. De hecho, hemos de volver a nuestra historia personal, nuestro pasado, para mirarlo a la carita y saber de dónde venimos, porque de ahí vienen todos nuestros pensamientos, nuestros juegos. El hecho de que podamos descubrir por A o por B o por Z de dónde venimos, fijaros lo que voy a decir, si tengo alguna esperanza, es que el ser humano en unos años, un año o dos, no más, tengamos acceso a esa información de cómo fue creado el ser humano. Esto sí que puede ayudar. Va a haber lío, ya os lo digo, gordote, mucho lío, pero por lo menos vamos a tener por primera vez una oportunidad de saber origen y qué hacer. Sin duda. Hasta ahora, hasta que no sepamos esto, no creo que lleguemos literalmente a mejorar, a no ser que sea individualmente. Sin duda. Sin ninguna duda. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, que lo paséis muy bien. Seguimos, próximos días, más acerca de estas cositas. Interesante, ¿eh? Hasta mañana.